este desafío que la iglesia está teniendo en estos días, para que, como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos lo que Dios nos va revelando, lo que Dios va hablando a nuestras vidas de diferentes formas, lo podamos llevar a la práctica, que esa es lo que va a hacer la diferencia. Acá podemos estar diciendo qué hermosa palabra, qué buen desafío, pero si no lo llevamos a la práctica, va a quedar solamente en eso. Así que vamos a orar. Sí, Señor, queremos bendecir tu palabra en esta mañana. Bendecimos una vez más la vida de Juancito, para que vos le sigas hablando a tu iglesia, desafiando, Señor, en esta nueva forma, Señor, para tu iglesia. Señor, queremos bendecir este tiempo. En cada lugar que llegue tu palabra clara, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hola. ¿Cómo está el audio? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Bueno, qué bendición. Hola. ¿Estamos? Bueno, qué bendición estar en esta última reunión juntos. También quiero aprovechar que Roberto nos presidió y oró por mí aquí. Y mientras oraba, pensaba en él. Un hombre con una gran esposa también, que juntos han hecho una gran obra en su barrio. Pensaba, ¿qué hubiera sido de este hombre si hubiera estado en una congregación como anciano de la iglesia? Porque eso es lo que seríamos Rafael y yo, seríamos pastores, teníamos un montón de ancianos con un montón de dones y capacidades encerradas en él, que no tuvieron posibilidad de venir a la luz. Todas sus capacidades que Dios le dio, encerradas como anciano en una iglesia sin la posibilidad, la libertad de pastorear él una iglesia y de llevar adelante la obra de Dios. Y así con muchos más. Por eso este asunto de la multiplicación de la iglesia es muy importante y tiene muchos más perjuicios el modelo centralizador que nos heredamos de Constantino, muchas más consecuencias negativas de lo que imaginamos en la iglesia. ¿Cuántos dones? ¿Cuántos hombres y mujeres llenos de capacidades y de dones han estado ahí recluidos en su congregación por tener que ser parte indefinidamente de un liderazgo central, donde si querés hacer algo, tener una visión, algo, tenés que prácticamente convencer a todos? Es muy difícil desarrollar los dones. Por eso Dios quiere liberar los tapones ministeriales de la iglesia para que hombres y mujeres que Él capacita puedan tener la oportunidad de pastorear a su iglesia, de llevar adelante su iglesia, para que también se siga multiplicando. Estaba pensando, yo varias veces le prometí que íbamos a compartir un poquito, y lo voy a hacer muy breve, la experiencia, lo que nos pasó en Chuele hace unos 25 años atrás, en cuanto a estábamos plenamente en la babelización de la iglesia. La pequeña comunidad acá en Chuele empezó en la calle Alsina, en un pequeño salón. Después, justamente estamos acá, en este lugar, y podemos ver los lugares de cada vez que fuimos agrandando. Ahí está el pequeño saloncito en el cual nos mudamos desde Alsina. Pero cuando Dios fue agregando obreros, el saloncito se fue llenando. ¿Qué pasó cuando se llenó? ¿Cuál es el modelo
¿no es cierto?, de la iglesia. Tenemos que hacer un salón más grande, ¿no? Entonces, tiramos paredes y a trabajar. Fue un lindo tiempo de trabajar en comunidad y tuvimos nuestro segundo templo. Pero ese segundo templo, yo digo, segundo después de este, en realidad es el tercero, porque venimos de Alsina. Pero ese tercer templo, también Dios fue agregando los que habían de ser salvos, y ese tercer templo también se llenó. Y ya empezábamos a ver, cuando no esperábamos quizás hasta que esté todo lleno, pero ya veíamos que necesitábamos espacio. ¿Y qué hicimos? Lo que hacen todos. Nunca se nos imaginó, ¿no es cierto?, que era otro tiempo para otra cosa. Hicimos, entonces agrandamos otra vez. Y era el cuarto templo. Y después teníamos, cuando ya estaba bastante lleno ese cuarto templo, había una pared acá que nos dividía de la propiedad contigua, que también es de la iglesia, así que volteamos esa pared y agrandamos otra vez. Y llegamos al quinto templo, al que está ahora actualmente. Sí. Sí. Cuando acá, está muy bien lo que me recuerda Roberto, cuando agrandamos la quinta vez, ya dejamos unas baldositas, muestran a dónde están hechas las columnas, las bases, donde íbamos a hacer las columnas para hacer una platea de punta a punta del salón, para poner otros 500 personas. Estábamos plenamente, ¿no es cierto?, en la babelización de la iglesia, la centralización de la iglesia. Pero fue ahí donde Dios logró, de alguna manera, romper ese esquema. ¿No es cierto? Yo pienso hoy día, no sé, seríamos quizás una mega iglesia, quizás seríamos muchos más que ahora, ¿no? Porque es muy atractivo cuando uno hace un templo grande, empieza a tener plata, hasta puede poner profesionales para tener una alabanza tremenda. ¿Y qué? ¿Quién no quiere ser parte de esa iglesia, de la iglesia más grande, de la iglesia más linda? Asientos cómodos, ¿no es cierto? Podríamos haber empezado a movilizarnos con células, ¿no es cierto?, o barcas, o lo que sea. Pero Dios nos mostró y nos convenció de que Él quería una iglesia de contacto con la gente, que teníamos que ir a los barrios. Así que dividimos Achuele en 4 zonas, y justo, gloria a Dios, había un pastor en cada zona, ¿no? Así que éramos 4 pastores en ese tiempo. Así que un pastor en cada zona, bueno, había 5, estaba Delbert también. Entonces, los pastores decidieron movilizar a la iglesia por ese camino. Pero eso llevó años y años y años. Empieza con una decisión. Los pastores decidieron terminar con la babelización, terminar con la centralización, dejar de construir algo para hacernos un nombre, algo más grande y más vistoso y más reconocible. Y hubo resistencia también, a algunos no les gustaba, porque se imaginan, nos acostumbramos tanto a toda esta... No queremos que la familia se nos desarme la cosa. Pero si no queremos morir, no puede haber multiplicación. Jesús lo dijo muy claramente, el grano de trigo que no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Y ese año empezó a través de esa decisión, empezó un camino de muchos años de llevar a la iglesia, de establecer iglesias en los barrios.
Bueno, la historia es bastante larga, pero esto quiero decir que fue un paso. Ahora, seguíamos en la visión del templo. Así que empezamos a construir en la zona oeste, ¿y qué hicimos? Construimos, o sea, compramos una propiedad, empezamos a edificar, ¿no? Y ahí se fue estableciendo la iglesia de la zona oeste. Bueno, el centro siempre ha tenido la iglesia que podía usar, pero toda la iglesia hasta que llegaba el tiempo donde la iglesia estaba lista para ir al barrio, fue un proceso de a poco. Creo que muchos de las iglesias en los barrios empezaron reuniéndose en el barrio todos los miércoles, la reunión de entre semana. Y el domingo todos nos reuníamos en la iglesia central. Pero a través del tiempo, las otras zonas también fueron construyendo sus templos. Dije iglesia, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que le dije? Acá ya me están corriendo. Dije iglesia en vez de templo. En realidad, también tenemos que ir sacando la palabra templo. Ya que estamos cambiando, vamos a cambiar directamente. ¿Qué les parece salones de multiuso? Porque el templo es esa cosa sagrada que es casa de Dios, que es solamente para reuniones. Eso tenemos que ir sacando de la cabeza. Y entonces, gracias Rubén, yo sugiero, en vez de iglesia, ya que estamos reformando nuestra manera de hablar para reformar nuestra manera de pensar y de actuar, dejemos de llamarlo templo, porque templo nos resuena siempre a lo religioso, a un lugar especial, santo, ¿no? La casa de Dios. Yo diría que empecemos a llamarlos más y más salones multiuso. Vamos al salón, última casa, multiuso. Se puede usar para reuniones, pero se usa para muchas más cosas. Así que tenemos que irlos llamando salones multiuso para recordarnos que ese edificio puede servir para muchas más cosas que solamente reunirnos 2 o 3 veces por semana. Muchos de nuestros templos lo usa el municipio para diferentes cosas. Nuestros templos mayormente están usados, generalmente, por lo menos yo puedo hablar de la zona oeste, todos los días de la semana por un grupo o por otro grupo para diferentes cosas. Hasta una vez el municipio nos pidió también, y varias veces, para vacunar a los perros del barrio. Entonces, salones multiuso. Porque vacunar a los perros en el templo, bueno, no, y en el templo que se vaya transformando, la idea es lugares, es un lugar, es una construcción que puede tener mucha utilidad. Así que, bueno, pero fíjense, no pudimos salir del paradigma templocéntrico. Así que se crearon lugares de reunión en los 6, porque después también la iglesia siguió multiplicándose. Hoy día somos 3 zonas con 2 iglesias en cada zona. Así que no somos 4 iglesias, sino hay 6 barrios. Y también, como una zona está al lado de otra, tienen muchas cosas en común. Muchas veces las 2 iglesias de la zona se juntan como zona para hacer cosas juntos. Y es muy importante, porque eso hemos aprendido, que para la multiplicación es necesario división. Dividir para multiplicar. Cuando la iglesia no se divide para multiplicar y se sigue agrandando y agrandando, lo que pasa muchas veces es que después se divide por problemas. Se divide por conflictos. Y es muy triste que la iglesia se multiplique por conflictos. Y mucho de eso, de los conflictos, de esas divisiones traumáticas, vienen porque cuando llega el momento de que tendríamos que multiplicarnos, tomamos
la decisión de continuar agrandándonos. Y por eso es bueno poder contar acá mismo, en este lugar, nuestra experiencia, que hemos sido parte de este templo centralismo que estaba tan fuertemente arraigado en nosotros, que cuando se llenó el lugar de reunión no nos, diríamos, no pensamos, bueno, vamos a empezar en un barrio, vamos a extendernos, sino que seguimos agrandando, agrandando, agrandando. Ahora, gracias al Señor que Dios también usó, nos fue sacando, dando la visión de a poquito, sacando las escuelas dominicales del salón multiuso, ¿no? En ese tiempo el templo. Y empezamos a tener escuelas dominicales en los barrios y en las casas. Yo creo que eso nos fue ayudando, nos fue aflojando, fue como un aceite que se le fue poniendo a ese terrible paradigma que tenemos centralizador, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza humana, que nos gusta controlar, que nos cuesta soltar, ¿no es cierto? Y eso no le pasa a los padres, ¿no es cierto? Cuando llega el momento de soltar a los hijos, se nos está desarmando la familia, ¿no? Nos cuesta. Así que, pero fíjense en qué fuerte es, cómo tuvimos que luchar con eso. Y Dios usó estas pequeñas, diríamos, cosas como las escuelas dominicales en las casas y en los barrios para irnos mostrando un camino que después los pastores decidieron, vamos a tomar este camino, vamos a descentralizar la iglesia. Y ahora, por eso son seis iglesias, pero ahora nos hemos dado cuenta con la pandemia. La pandemia para mí ha sido me ha abierto la mente porque yo estaba... Perdón, a ver. No sé qué pasó acá. Bueno, a Satanás no le gusta lo que estamos hablando, porque, bueno, lo que quería decir es que esta pandemia para mí ha sido, y yo he estado en esto de la multiplicación, de empezar con lo pequeño, de multiplicar por mucho tiempo, ¿no es cierto? Y he estado hablando, y especialmente pensando en la iglesia en los barrios, porque la iglesia en el barrio es tremendo el impacto, la diferencia, cuando los ministros de Jesucristo están trabajando en su mismo barrio, las escuelas dominicales son guiadas por gente del barrio, donde se ven con la demás gente toda la semana, es tan diferente, ¿no es cierto? Tanto más impacto. Yo creo que esa es una de las razones por la cual el amor y la unidad y el sentido de familia es tan fuerte entre nosotros. Porque hay una comunión. Cuando achicamos las distancias y las iglesias están ancladas geográficamente en distancias y los hermanos viven más cerca los unos de los otros, se crea un sentido de comunidad mucho más fuerte que cuando se reúnen en un templo central y después no se ven el resto de la semana porque están ubicados en muchos otros lugares que no tienen nada que ver el hábitat de uno con el hábitat de otro. Pero cuando llevamos la iglesia al hábitat de cada uno y la iglesia se desarrolla en ese hábitat, tiene otro impacto. Está más metida en el mismo tejido, ¿no es cierto?, de la sociedad donde vive y funciona la iglesia. Pero para mí, necesité de la pandemia, de esta exigencia, y es que otra vez necesitamos que, como la iglesia a través de la historia que ha podido romper con ese paradigma centralizador, ha sido a través de la persecución. Circunstancias extremas le exigen un nuevo paradigma. Y la iglesia tuvo que organizarse de otra manera.
tuvo que organizarse en pequeños grupos, se reunían en las catacumbas, se reunían donde sea. La iglesia anabautista que decidió entrar en la reforma radical, aprendió a reunirse donde sea. La iglesia se reunía en pequeños grupos, escondiéndose, buscando dónde poder funcionar, dónde poder reunirse, para que ahí donde se reunían ese pequeño grupito. Porque hay algo que pasa cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Jesús dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay algo. Por eso la iglesia no puede dejar de reunirse. Es nuestro territorio nacional, nuestras asambleas. Cada vez que se reúnen 4 o 5 en su nombre y Él está en medio y le adoramos, Él nos está ministrando. Hermanos, si tú y yo estamos en Cristo, es porque Cristo nos ha estado ministrando por su Espíritu en la comunión de los santos. Hay algo que pasa, es invisible. Es Él en medio de la congregación. Y cuánto más tremendo va a ser este poder, esta influencia, esta ministración a su pueblo cuando los grupos se achican y las iglesias son más pequeñas y donde el amor se puede expresar en formas prácticas durante la semana porque los hermanos viven cerca unos de los otros. Y el amor práctico se puede empezar a ser visto, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y llevar a la iglesia, al hábitat donde vive la gente, es sacar la luz del almud y ponerlo sobre el candelero, donde alumbra a todos los que están en casa, donde alumbra todo ese lugar, y vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por eso necesitamos que la gente experimente la vida de comunidad, practique las enseñanzas de Jesucristo en su hábitat, crear esas comunidades de fe en su hábitat para que se practiquen las enseñanzas y al ver esa comunidad la gente diga, glorifique, esta gente tiene algo que no tenemos. Esta gente tiene un amor y un interés los unos por los otros que nosotros quisiéramos tener, que la sociedad y el mundo no tiene. Así que bueno, ahora estamos en yo digo, para mí ha sido tremendo ver la luz de que la iglesia tiene que funcionar, aprender a funcionar fuera de los templos. El Señor ahora me envió a Santa Cruz. Yo voy a estar trabajando en Santa Cruz. La idea que yo tenía antes de la pandemia, de mi trabajo, iba a ser encontrar lugares, ver a qué pueblo ir, conseguir un terreno. ¿no? Conseguir un terreno. Así hemos plantado unas cuantas iglesias en la Patagonia, conseguir un terreno y edificar. Ahora, conseguir dinero es toda una cosa. ¿Qué trabajo? Mucho del trabajo se va en conseguir los recursos, llevar equipos de trabajo y un montón de cosas. Miren cuál es la expectativa ahora. Qué diferente es pensar en que iré con algún hermano a alguna ciudad para encontrar la casa donde plantar la iglesia, ese pequeño granito de mostaza en alguna casa. No necesitamos dinero para comprar terreno. No necesitamos dinero para edificar. Puede ser que alguna vez la iglesia ahí compre algún salón multiuso, si hay alguna necesidad, no sé. Pero qué liberación, es como que se desató de mí un peso tremendo y veo las posibilidades tanto más liberado de ir como Jesús. Es el modelo de Jesús. Le dijo a sus discípulos, vayan, encuentren una casa y no anden de casa. Cuando encuentran esa casa, quédense ahí. Ahí va a empezar
me llamaba la atención el otro día, alguien me llamó la atención, no sé quién es el que le dice, Pablo, que se refiere a la iglesia en su casa y dice, ellos fueron los primeros frutos. En Acaya es, ¿no? En una de las regiones. Y a mí todo eso me está abriendo los ojos. Como hicieron los hermanos, Javier Miguel nos decía, cómo fueron a un pueblo. Empezaron a contactarse con gente. Un matrimonio abrió su casa, encontraron esa casa. Y ya la iglesia está en marcha. No tienen que hacer un templo para darle la categoría de iglesia. Ese es el viejo paradigma. Con ese viejo paradigma, si vos construís un templo, ya tenés la iglesia. Capaz que no hay nadie. Capaz que ni se usa, pero ahí hay una iglesia. Sí, todos dicen, no, sí, ahí hay una iglesia. Capaz que nadie se reúne. Pero si tenés 6 o 7 o 8 personas en una plaza, reuniéndose en el nombre de Cristo, en una casa, eso no es iglesia. Ese es un grupito. Es un grupito casero. Es una célula, lo que sea. Qué equivocados que hemos estado. Qué sumidos en el paradigma de la templocentralización. Que nuestro objetivo cuando vamos a un lugar es tener esa iglesia que crezca para arriba, crezca y sea cada vez más grande, más numerosa, más notoria. Hagamos un nombre para nosotros. En vez de una iglesia que va a nacer, va a crecer. Pero cuando llega el tiempo, ¿no es cierto? Cuando son 10, 15, ya está pensando en dónde se va a multiplicar. ¿Dónde va a buscar los hermanos más maduros que tienen, los hermanos más consagrados que tienen, a través de los cuales extender el reino de los cielos? Porque qué maravilla es poder que un pastor pueda discipular 10 personas, 15 personas y pueda dedicarse. Y cuando llegue el momento, en vez de seguir agrandando y creando esa organización que sí, pero que se pone tan compleja y después hay que, si esa comunidad se puede multiplicar. Y ahí tenemos un hermano que ya ha aprendido y está creciendo en el ministerio pastoral como ministro de ese lugar. Y al poco tiempo, a los pocos años, más o menos años, está ayudando a que se cree otra iglesia, otra comunidad de fe en otro lugar de su ciudad o en otro pueblo. Qué maravilla si podemos ir entendiendo la importancia de realmente reconocer el poder que ha tenido sobre nosotros la templocentralización. No sabemos cómo funcionar fuera de los templos. Y una de las cosas es porque muchas veces nos falta el poder del Espíritu Santo. Ya me veo ir a Santa Cruz y empezar a plantar iglesias de esta manera. ¿Saben lo que yo me doy cuenta que voy a tener que hacer? Voy a tener que orar mucho más y asegurar que esté lleno del Espíritu Santo, porque yo no tengo coraje para ir casa por casa y para hacer muchas cosas que voy a tener que hacer. Cuando no tenemos la seguridad del templo, donde ya sabemos cómo funcionar y tener el templo, si yo voy ahí para abrir ahora, voy a tener que tener una comunicación con el Espíritu Santo. Voy a tener que poder, y yo espero que voy a hacer algunas sanidades y milagros, porque cuando Jesús le dijo, vayan, no lleven cintos, no lleven plata, no lleven dos puchas. ¿Se imaginan la desesperación de estos hombres cuando llegaban a una ciudad a encontrar esa casa? Pero como nosotros tenemos de todo, ¿no? Es que yo recién me di cuenta, Jesús dice, no lleve nada, vas a ver cómo se van a dedicar a visitar y a buscar, o te quedas afuera. Pero también los acompañaba, cuando ellos estuvieron dispuestos a hacer eso, les acompañaba el poder de Dios. Se hacían sanidades. Entonces yo me doy cuenta, para entrar en este nuevo paradigma de plantar el reino de Dios en Santa Cruz, va a exigir de mí una nueva relación, una relación más intensa con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo.
porque necesitas coraje, necesitas denuedo. Para seguir adelante en un templo no necesitas coraje, no necesitamos denuedo. Yo pastoreo una congregación donde ya estoy, donde ya está todo armado, no necesito coraje, no necesito denuedo. Si todos vienen acá, yo no tengo que salir, que es una de las grandes cosas del nuevo paradigma. El objetivo central es que nosotros lleguemos a la casa de la gente y no que la gente venga a nuestras reuniones. Pero como tenemos el templo y es tan cómodo, no necesitamos poder para ir. No nos exponemos al rechazo. Organizamos una linda reunión, invitamos todos a la reunión y ya no necesitamos tanto. No estamos tan dependientes. Yo creo que van a ser años para mí de aprender muchas cosas, de confesar muchos pecados, de reconocer mi necesidad de Dios. Y la confianza en la organización y en el dinero. Quizás nos vamos a ir dando cuenta a través del tiempo que avanzamos en este camino de descentralización, cuán importante ha sido el dinero, cuán importante ha sido la institución y cuánto ha afectado la seguridad y la comodidad de los templos que nos han dado los templos, cómo ha afectado nuestra búsqueda de Dios y nuestro reconocer la necesidad de ser investidos de poder de lo alto. En Pentecostés vino poder de lo alto y Jesús dice, esperen, porque si no, no van a tener ni las agallas, no vas a tener el coraje, no vas a tener la intrepidez para hacer la obra. Entonces, aquí, terminamos diciendo, la descentralización va a movilizar a la iglesia y van a quedar atrás, seguramente, los que anhelan la comodidad de otra clase de iglesia. Una iglesia donde se pueden sentar en el cuarto o quinto banco, como dije ayer, donde tranquilamente pueden venir, dar alguna limosnita por acá y por allá, irse a su casa y quedarse tranquilo, poder ver sus programas favoritos, hinchar por su equipo favorito, ir a trabajar fuerte para mantener su estatus, su comodidad, para poder darse los gustos. Pero una iglesia movilizada, una iglesia consagrada, vive removida, vive buscando la gracia de Dios, vive ocupada en atender a ser discípulos, vive ocupada cuidando de los pobres. ¿Cuánto de nuestro dinero que tenía que ir a los pobres ha ido en nuestros edificios? La gran cantidad y nuestra organización. Y a los pobres mayormente son limosnas. Cuando una de las cosas centrales que Jesús hacía es pensar en los pobres. Así que seguramente la iglesia descentralizada y multiplicadora tendría que tener mucho más recursos para ayudar a los necesitados, a sus propios necesitados y a los necesitados en su hábitat y a cualquier necesidad. Pero quiero volver a decir, esto es un proceso. Tenemos que irnos desintoxicando. Y yo decía estos pasos. Número 1, aprender de hablar de otra manera. No tomemos esto como algo mínimo. Necesitamos aprender a hablar con otros términos. No llamar iglesia al templo y al templo llamarlo salón multiuso. Sería lo ideal. Ese es uno de los pasos que tenemos que dar para ir cambiando nuestra mentalidad. Y empezar a dar pasos. Le voy a decir rápidamente, el primer paso que yo sugiero a los pastores es orar. Espíritu Santo nos está mostrando un camino, ayúdame. ¿No es cierto? Hemos vivido en este paradigma todo el tiempo, ¿qué hago? Yo sugiero que uses el mapa. Usemos los mapas. Porque el problema de la centralización es un problema geográfico. Es un problema geográfico. Es un problema de distancias.
Lo que nos perjudica es en ese deseo de ser más grandes y más notorios, pedimos a la gente que deje su hábitat. Es un problema de distancia, es un problema geográfico. Por eso, hace un buen mapa de la ciudad. Poné dónde están los hermanos. Empecemos a interesarnos, a saber de dónde vive la membresía. Un buen mapa, con unos alfilercitos, con cabecita. Acá está una familia, acá vive otro hermano. Quizás de otro color, los hermanos que son maduros, los líderes, ¿no? Cuando vos termines de mapear la ciudad, sí, yo no estoy siendo muy espiritual ahora, pero acá hay un problema geográfico, ¿no es cierto? Que es más que, es espiritual, pero ha afectado la geografía. Entonces, una vez que mapeaste la ciudad y lo mires, va a ser un impacto, te va a golpear. Se te van a ver las posibilidades de extender, de descentralizar la iglesia, se van a hacer muy notorias. Pero mirá, vas a decir, pero mirá, tenemos 4 o 5 familias allá, todos en ese barrio. Y encima ahí está fulano, vive uno de los ancianos. Va a ser interesante que veas, una vez que veas cómo la iglesia se extendió geográficamente, pero no se extendió como iglesia, no se multiplicó, sino siguió centralizada, amordazada a ese templo central. Y te va a dar ideas, el Espíritu Santo te va a ayudar, porque dijimos, necesitas más de 2 para establecer una iglesia, para tener una hija, para concebir un embrión. Más de 2 para ser comunidad, para ser iglesia por lo menos, ¿no? Necesitas autoridad espiritual. La iglesia es un ente, es una entidad del reino de Dios. Es una pequeña familia del reino de Dios, para ponerlo así. Entonces, tiene que tener autoridad delegada de Dios, ¿no? Que puede ser que viva, que sea parte de ese grupo, o como pasa la iglesia de Pellegrini, o que alguien se haga responsable de esta comunidad y le dé autoridad espiritual para que se pueda crear a la iglesia en Bocayuba, perdóname, perdónenme los hermanos de Pellegrini, Bocayuba, ¿no es cierto? Donde no hay en Bocayuba autoridad espiritual, son hermanos nuevos, convertidos, pero el pastor o alguien con autoridad y con madurez se ha hecho cargo de nutrir esta iglesia, no un anexo, esta iglesia de Cristo que ha nacido, que tiene la autoridad delegada del Señor, de alguien que viene de afuera. Lo ideal es que sea parte del grupo, pero hasta que llegue ese momento, alguien puede, esa es la tarea un poco apostólica, de atender, ¿no? De cuidar mientras esta iglesia va creciendo. Y con el tiempo va a tener sus propios líderes, pastores, su propia visión, su propia, ¿no es cierto?, misión. Así que si está el lugar de reunión es muy importante, porque si no, ¿a dónde se reúne? Bueno, sea al lado del río, abajo de una planta, sea en una casa, sea donde sea, necesitamos, lo ideal es una casa, creo, ¿no? Indudablemente que en África hay iglesias que se reúnen abajo de una planta. Ahora, cuando alguien tiene que ir al baño, me imagino que ya tienen previsto, no sé cómo harán, pero una casa, tenemos sillas, tenemos baño, tenemos todo, ¿no es cierto? Qué lindo es la visión que dejó la iglesia primitiva de la iglesia en las casas, no usar las casas. Así que una vez que hagas el mapeo, Dios, el Espíritu Santo, te va a mostrar las posibilidades. Y yo sugiero que la iglesia, usar el templo, vamos a decir que el templo o el salón multiuso, que sea visto como un centro misionero, donde se reúne toda la iglesia.
Y al principio todos van a seguir. Aún la nueva iglesia naciendo se va a seguir reuniendo. Yo sugiero que los domingos a la mañana siga la organización de la iglesia así, pero que una vez que es concebida esa hija, que empieza el proceso, el resto de la semana está como responsable el líder de esa nueva iglesia. Tiene que llevar adelante la actividad. Y capaz que en vez de reunirse una sola vez por semana, como era la tradición de la iglesia madre, capaz que quiere reunirse 2 o 3 veces, como los hermanos están más cerca, va a tener la posibilidad de tomar otras decisiones. Ya no está atado a la organización de la madre, de a poquito tiene que ir tomando, encontrando su camino esta pequeña iglesia. Pero en ese momento, un obrero se está formando, está teniendo la posibilidad de tener esa responsabilidad que nunca hubiera tenido dentro del paradigma templo centralizador. Y entonces, lo que quería decir, no creamos que tenemos que decidir y ya cada uno tiene que estar el próximo domingo, cada uno está en su lugar. No. Lo dejamos que vaya desarrollándose. Casi podría decir que la iglesia casi ni lo va a notar, la iglesia madre. ¿No? El desarrollo de esta hija, porque van a estar en el culto del domingo. Lo único que se va a empezar a notar es que en la reunión del miércoles quizás, yo creo que eso es lo que pasó, me acuerdo, ¿no es cierto?, cuando en la zona oeste, esta pequeña comunidad, llegó el tiempo de decir, y yo avisé a los pastores, este miércoles no vamos a estar en la reunión porque vamos a empezar a tener nuestras propias reuniones en el Maldonado. Entonces, en esa reunión, ahí faltaron unos hermanos, pero no faltaron porque hay una pelea o porque están enojados, faltaron porque se está desarrollando la iglesia de Jesucristo en ese barrio, en ese hábitat. Y quizás son 5, 6 o 7. Pero yo digo, algunos dicen, exagerado decir 2, una iglesia de 2. Sí, una iglesia de 2. Porque cuando, yo diga, podría haber en esta visión multiplicadora, podría estar alguien escuchando hoy, que son gente madura, gente que ama a Cristo, gente que ya conoce las Escrituras. Y el Espíritu Santo le puede decir, establecer la iglesia en tu casa. ¿No? Vivís por allá, no hay nada, empezá a establecer la iglesia. Entonces habla con los pastores, el Señor me ha hablado, estaría bien si les parece bien establecer la iglesia. Son 2, y sí, 2. Como digo, empieza con 2, empieza con 3. Decime la historia de cualquier iglesia que haya nacido, ¿cómo empieza? ¿Y por qué no puede empezar en un barrio con 2? Porque eso es un matrimonio, capaz que tienen sus hijos, y tenemos que empezar a contar los hijos que son discípulos de Jesucristo. Esos 2 han concebido la iglesia el momento que dice, nos establecemos como ministros de Jesucristo en este lugar para dar testimonio de Jesucristo, empiezan a visitar a la gente de su barrio y Dios va añadiendo, ¿no es cierto?, a esos 2, 3, ¿no? Puede ser que algún hermano que vive cerca quiere ser parte de la congregación madre, diríamos, también se añade que no vive muy lejos, pues también empieza a añadirse. Pero no despreciemos los pequeños comienzos. Jesús, cuando habla del reino de Dios, dice que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Miren que elige la semilla de mostaza. Y que dice, es la más pequeña. No despreciemos lo pequeño y démosle su nombre. En esa semillita está toda la planta que va a venir. Y en estas pequeñas iglesitas que empiezan está todo el potencial de lo que va a venir cuando crece. Espíritu Santo, te necesitamos mucho más de lo que aún nos pensamos y nos imaginamos, pero sabemos que te necesitamos. Y en esta mañana invocamos otra vez la nube de gloria, la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras comunidades, para que nos ayudes a romper este fuerte paradigma, este fuerte modelo que ha atado a la iglesia
a través de los siglos. Ahora queremos pedirte esta intervención sobrenatural para que en tiempos de paz, cuando termine las exigencias de la pandemia que nos han ayudado a achicar y a descentralizar, pero especialmente en los tiempos de bonanza, el poder para no volver a la centralización, sino usar las posibilidades y usar los templos, usar los medios de comunicación para extendernos, para multiplicarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea.